Bien, vamos a ver ahora cómo se calcularían las potencias a partir del método de los dos batímetros o método de aro. Para ello vamos a coger una de las configuraciones, vamos a poner el primer batímetro aquí en la línea 1, ¿vale? Fijémonos que los batímetros tienen que realizar dos operaciones, tienen que hacer de amperímetro y tienen que hacer de voltímetro, con lo cual cuando lo ponemos encima de la línea, lo que estamos es indicando que queremos ver la corriente de esa línea, es decir, estamos representando la parte de amperímetro. Por otro lado, para representar la de voltímetro, nosotros tenemos que ir a medir la diferencia de potencial entre dos puntos. Entonces, una manera de hacerlo es indicar que este batímetro, con el punto indicamos que estamos cogiendo de la diferencia potencial la positiva, y suele ser normalmente donde se coloca el batímetro, es decir, sobre la línea en la que está. Y ahora indicamos cuál será la referencia, en este caso la línea 3. Luego eso quiere decir que el segundo batímetro lo vamos a tener que poner también referenciado a la línea 3. Luego no nos queda otra que pondremos el batímetro sobre la línea 2 para medir la corriente de la línea 2 y el voltaje entre la línea 2, que será la referencia positiva, respecto a la línea 3. ¿Vale? Ya vimos en otro vídeo cómo el método de Aaron pues, te propone siempre con dos batímetros varias posibilidades, pero siempre la idea es la misma, que tienen que estar los dos batímetros referenciados su tensión respecto a la misma línea. Bien, una vez que ya tenemos los dos batímetros, ¿cómo hacemos el cálculo? Bien, lo más cómodo es calcular la potencia aparente, es decir, que el batímetro 1 sería, bueno, pues yo tengo una lectura de tensión y miro entre qué puntos, en este caso entre la línea 1 y la línea 3, y la corriente es la corriente de línea 1 asterisco. Vale, si hacemos el cálculo de esta manera nos dará una potencia y una parte activa y una potencia reactiva. Bien, la potencia reactiva no nos interesa porque el método de Aaron lo que nos está hablando es precisamente de este valor de potencia activa, ¿vale? De modo que el método de Aaron para sistemas equilibrados, vamos a separar, para los equilibrados nos dice que la potencia total trifásica es la suma de las dos potencias activas. Luego lo representamos como W, pero estamos hablando de la P1 y de la P2, las dos partes reales, ¿vale?, de ambos batímetros. Y por otro lado, la Q total es raíz de 3 veces el batímetro 1 menos el batímetro 2. Bien, esto para sistemas equilibrados. Para los desequilibrados, ¿vale?, solo se mantiene la primera, es decir, sigue siendo cierto que la potencia total es la suma de los dos batímetros, pero no así la potencia reactiva. Bien, volvamos entonces a ver qué es lo que tenemos. Pues el segundo batímetro tendría una potencia aparente que sería la tensión entre la línea 2 y 3 y la corriente línea 2, asterisco. Muy bien, esto nos dará la P2 más JQ2, que como hemos dicho, pues no nos interesa, ¿vale? Y la P2 será esta que vamos a utilizar aquí para calcular la potencia total. Bien, este es el método más cómodo. ¿Qué pasa? Que podemos leer en apuntes, en literatura, si buscamos en internet, ¿vale?, expresiones directamente del batímetro. Es decir, podemos encontrar que el batímetro 1 es, la tensión tiene que ser la misma, sube 1,3 en módulo, por la corriente línea 1 en módulo, no suele aparecer el asterisco, pero da igual porque el módulo de la corriente y de su conjugado es el mismo. Y luego aquí nos ponen coseno. Y esto sería fase de V13 menos la fase o argumento de la corriente L1. Muy bien, pues en lugar de tener que aprendernos esto, al hacerla nosotros la potencia aparente, esto de aquí ya se produce. ¿Por qué? Porque la potencia aparente S1, si lo ponemos en modo polar, es la V13 en módulo por la corriente L1, vamos a dejar el asterisco en módulo, aunque sabemos que estas dos, esta
y esta de aquí abajo son iguales, ¿vale? Y luego aquí, ¿qué me quedaría? Claro, el ángulo sería, fijaros que es el producto de dos números complejos, luego se sumaría en la fase, luego es la fase de V13 más la fase de IL1 asterisco. Pero claro, esto de aquí, sabemos que el asterisco de la corriente es que cambiamos el signo, luego es menos la fase de IL1. Con lo cual, como vemos, ¿vale? Ya estamos haciendo correctamente la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. Pues no lo tenemos que pensar, directamente ponemos los valores en polares de tensión y corriente y ya lo tenemos. Bien, que sí hay que tener cuidado es con los módulos, ¿vale? Fijaros que la tensión que aparece aquí, que es la tensión V13, no es una de las que estamos acostumbrados en la secuencia que estamos usando, que es la V12, la 2,3 y la 3,1. ¿Vale? Se parece a una de ellas, es esta, a la que se parece, pero no es la misma. ¿Qué es lo que cambia? Pues cambia los subíndices de orden. Luego la V13 diremos que es menos V31. ¿Por qué? Porque ese cambio de orden en los subíndices es precisamente el signo este negativo. Estamos dándole la vuelta al vector. Y darle media vuelta al vector significa que estamos cogiendo la tensión V31, vamos a poner aquí, ¿vale? Que estos son fasores, y le estamos multiplicando por menos 1. Y menos 1, ¿vale? Acordaros que multiplicar por menos 1, vamos a borrarlo, es lo mismo que multiplicar por un número de módulo 1 y fase más menos 180. En la representación en ejes cartesianos de parte real y parte imaginaria, un número negativo, vamos a poner cualquiera, este, ¿vale? Es un vector que tiene el módulo, vamos a poner aquí, que es el 1, ¿vale? Y la fase es o la doy por arriba y digo que es 180 o la doy por abajo y es menos 180. ¿Cuál cogemos? Aquella, ¿vale? Que cuando yo aquí aplique que le voy a sumar o restar 180 a la fase de 3V31, me dé el ángulo en valor absoluto más pequeño. Luego, esto quiere decir que tendremos la tensión V31, vamos a ponerlo en módulo, acordémonos que su fase era de menos 120, ¿vale? Lo tenemos aquí, esta es de 120, el subíndice 1, 2, le añadimos el 0, 120, y luego de una a otra pasamos restando, ¿no? 120, y llegamos a esta, que la V31 tiene una fase de menos 120. ¿Qué le hago? ¿Le sumo 180 o le resto 180? Si le resto 180 da menos 300, que es un número grande en valor absoluto, ¿vale? Casi es una vuelta entera, y sin embargo si le sumo 180, ¿vale? Si aquí pongo 180, pues sale un número más pequeñito, en concreto sale 60, que es lo que vamos a poner. Es decir, básicamente ya tenemos que mi V13, ¿vale? ¿Cuánto vale? Pues vale el módulo de V13, 3,1, ¿vale? Y el ángulo es de 60, ¿vale? Y ya lo tenemos resuelto. Esta es la única tensión que hay que tener cuidado, ¿no? En la V13. ¿Por qué? Porque en el segundo batímetro es la V23, no cambian los subíndices, estamos a una fase de 0, la corriente línea, la que sea, etc. Estos problemas en los que hallaron, lo que hay que hacer básicamente es calcular las corrientes de línea en función de las cargas que haya dibujadas y después, pues si se piden las lecturas de los batímetros, andar con cuidado, ¿vale? Con los subíndices de las tensiones. Aparte de eso, nada más. Y ojo, si se pidiera la potencia total del circuito y conocemos las cargas, pues puede ser que únicamente nos hayan dibujado los batímetros de Aaron para indicar que estamos haciendo ese cálculo de potencia total. Pero no hace falta pasar por el cálculo de Aaron. Directamente analizaríamos si la carga es equilibrada, la potencia de una de las fases, multiplicamos por 3, o si es desequilibrada, podríamos calcular las 3 potencias de cada fase, sumarlas y ya lo tendríamos. ¿Vale? Lo digo porque el método de Aaron o el símbolo de tener dos batímetros no quiere decir que te estén
o que tú tengas que pasar el cálculo de la potencia total a utilizar las fórmulas de Aaron, ¿vale? Una vez conocida la carga lo puedes hacer como quieras. Y eso es todo.